en este mes se estaba hablando sobre el tema del servicio a Dios, ¿no? Extendiéndonos hacia el servicio, pero no podemos servir a Dios sin Dios mismo. Es decir, todo lo que hagamos sin Dios son obras muertas y se va a quedar aquí. Y necesitamos la presencia de Dios en nosotros para poder servirle. Porque no servimos a los hombres, sino servimos a Dios, ¿eh? Cuando estamos sirviendo a una persona, Juanjo, nos contaba hace un ratito de lo que experimentó el otro día, ¿no? Con aquel hombre en la carretera, con lo que él hizo estaba sirviendo a Dios, ¿eh? Y necesitamos tener conciencia de esta situación, ¿no? Y la Biblia habla de este elemento de la naturaleza que es el fuego, y que el fuego ha sido puesto en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Hace una semana se celebraba Pentecostés, el sábado pasado, ayer no, el anterior, se hizo en Madrid un culto y estuvo, la verdad, que muy bien, porque pudimos adorar a Dios juntos todos allí en aquella iglesia, no sé si había 1000 y pico personas, y también escuchar la palabra sobre Pentecostés, ¿eh? El Espíritu Santo habita en nosotros, ¿eh? Hemos sido sellados por el Espíritu Santo y Él ha puesto su fuego en nosotros. Y no solo el Espíritu, sino también recibiréis poder, dijo Jesús, ¿no? Recibiréis poder. Y el día de Pentecostés lo recibieron. Lenguas de fuego, como lenguas de fuego había sobre cada uno. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y la presencia de Dios se derramó en aquel lugar. Y eso no solo fue hace 2000 años. Hoy en día el Espíritu Santo se sigue derramando sobre las personas, sobre hombres y mujeres que deciden servir a Dios y entregarse a Dios, ¿no? Y el fuego representa la presencia de Dios. Cuando Moisés fue llamado al desierto, él fue allí y en aquel monte de Horeb dice que se le apareció la presencia, el ángel de Jehová, la presencia de Dios mismo en una zarza ardiente, ¿eh? Y esa zarza estaba quemándose y una zarza en lo natural se hubiera consumido enseguida, pero esa zarza no se consumía porque era la presencia de Dios en aquel lugar. Y la presencia de Dios debe ser continua en cada una de nuestras vidas. No solo la zarza ardió, sino que también el pueblo, cuando salió de Egipto, representando el pecado, la vida que nos aprisionaba, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fue guiado día a día, de día por una columna de nube y de noche por una columna de fuego. Y ahí teníamos otra vez la presencia de Dios guiándoles en cada noche y en cada día. En Levítico capítulo 6, si quieres venir conmigo al libro de Levítico, capítulo 6, Dios les da instrucciones sobre el fuego también. Y en el capítulo 6 y el versículo 9, en el 8 dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y en el versículo 12 dice, y el fuego encendido sobre el altar, dice, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y en el 13 vuelve a decir, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. La presencia de Dios tiene que arder en nuestra vida continuamente. No solo cuando le conocimos, sino 10, 15, 20, 30, no importa los años que lleves en los caminos de Dios, ese fuego tiene que seguir ardiendo, ¿eh? Tiene que seguir ardiendo continuamente. Y para que un fuego arda, necesita tener leña. Y eso habla de nuestro esfuerzo de buscar la presencia de Dios continuamente.
que en vez de ver cosas que no nos van a servir para nada, bien sea en el móvil, en la televisión, en los dispositivos, que podamos escuchar la palabra de Dios, que en vez de escuchar música que no nos va a hacer bien, que busquemos música que alabe y glorifique a Dios. Porque todo lo que vemos, todo lo que entra por nuestros oídos, por nuestra vista, está trayendo o bendición o maldición. Por lo tanto, necesitamos tener ese fuego continuamente ardiendo. Y también tenemos un pasaje en las Escrituras en las que había dos hombres, después de que Jesús muriera, y había dos hombres caminando hacia Emaús y se les apareció Jesús mismo. Y cuando les hablaba de lo que era necesario desde el principio, les iba exponiendo las Escrituras. Cuando aquel Jesús se fue, decían aquellos hombres, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y cuando abría las Escrituras. Por lo tanto, Lucas capítulo 24, por lo tanto necesitamos mantener esa llama en nuestro corazón, porque el fuego no solo es la presencia de Dios, sino también es la pasión. La pasión representa la pasión del corazón, un corazón ardiente y apasionado. Es la pasión que emociona el alma y carga las emociones. Y es curioso porque en la Biblia aparece muchas veces la palabra pasión en el Nuevo Testamento, pero también está asociado a otras pasiones y habla de pasiones desordenadas, porque somos seres, Dios nos ha creado con un ser tripartito, con cuerpo, alma y espíritu. Y tenemos emociones. Y Dios nos ha creado esas emociones. Y esas pasiones a veces son desordenadas, a veces son desorientadas, a veces tenemos pasiones que no están bien dirigidas. Pero el fuego de Dios nos habla de esa pasión que tenemos que tener por Jesucristo, por sus caminos, por Él mismo. Y ese fuego habla de esa pasión. Ven conmigo a 2 de Timoteo y fíjate lo que le dice Pablo a su amado hijo adoptivo, porque no era hijo biológico, pero en 2 de Timoteo y el capítulo 1 y versículo 6, le dice Pablo, por lo cual te aconsejo, le da un consejo como padre, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que lo avives. Y cuando le dice que avives, está hablando en segunda persona. Y le está diciendo que eres tú el responsable de que avives ese fuego. Porque Dios no solo nos ha dado emociones en nuestra alma, nos ha dado también algo maravilloso que nos separa de los animales que Dios también ha creado, y es la voluntad. Dios nos ha dado voluntad. Y ahí es donde entra en acción tu vida y mi vida. Tenemos que tener voluntad de avivar ese fuego que Dios ha puesto en nosotros por la imposición de mis manos, le dice Pablo. Así que es responsabilidad tuya y mía que ese fuego que Dios ha puesto en nosotros se avive y crezca y contagie a otros. Y contagie a otros. Hace poco hubo un accidente en febrero en Valencia que me llamó mucho la atención referente a esto. El incendio aquel que hubo en febrero en el que murieron 10 personas, ¿no? Y es impresionante cómo ese fuego se propagó en muy poco tiempo, se propagó por todo el edificio. Creo que eran 145 viviendas. Y ese fuego fue alimentado por un viento fuerte que estaba soplando en aquel momento. Quizás si no hubiera habido un viento tan fuerte, quizás no se hubiera propagado con tanta velocidad. Pero el fuego, unido con el viento fuerte que soplaba en aquel momento, devoró aquel edificio. Y eso nos habla de ese fuego que Dios ha puesto en nosotros.
y que quiere que contagiemos a otros, que contagiemos a otros. Y eso es obra de Dios, pero también es responsabilidad nuestra que ese fuego pueda crecer para que esa pasión pueda contagiar a otros. Cuando la pasión por Cristo se marchita en el corazón del hombre, cuando el fuego sobre el altar se debilita en el corazón de la mujer, el hogar comienza a sufrir. Y cuando el hogar comienza a sufrir, la iglesia comienza a debilitarse. Y cuando la iglesia comienza a debilitarse, ya deja de ser un faro hacia la sociedad. Qué importante es nuestra responsabilidad, la de cada uno de nosotros, hombres y mujeres, familias. Cuando hay familias fuertes en Dios, eso crea una iglesia fuerte. Y esa iglesia fuerte es un faro que ilumina a esta sociedad que cada vez va a peor situación. Y no solo lo decimos nosotros, la sociedad se está dando cuenta hacia dónde va, ¿no? Cada vez lo espiritual tiene menos importancia y cada vez lo carnal crece más. Por eso la sociedad está como está. Por lo tanto, necesitamos avivar esa pasión que hay en nosotros. Ven conmigo a Jeremías, capítulo 15, donde Dios le dice a este profeta algo que necesitamos saber nosotros. Hay mucha presión hoy en día, los jóvenes tienen mucha presión, los adultos también. Pero fíjate lo que le dice Dios a Jeremías en el capítulo 15 y el versículo 19. Le dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y le dice, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Cuán importante es hacer viva esta palabra que Dios le dio al profeta Jeremías. Que no te amoldes tú a los demás, sino que los demás puedan contagiarse de tu fuego, del fuego de Dios, porque realmente es Dios en nosotros. Pero que los demás puedan convertirse, y no nosotros que nos convirtamos a ellos. Y qué fácil es amoldarnos al mundo. Qué fácil es seguir la corriente de los que nos rodean. No solo los jóvenes, porque es verdad que los jóvenes tienen mucha presión con todo lo que están involucrados en la sociedad. ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo ha cambiado todo? Yo recuerdo que hace años una cosa tan simple como escuchar palabrotas, escuchar palabras feas era algo muy poco común, ¿no? Se escuchaba. Pero hoy en día el hablar mal, el decir palabrotas es algo normal. En la televisión, en los medios de comunicación, entre los jóvenes. Yo cuando escucho hablar a los jóvenes cerca, me quedo asombrado de cómo se ha contagiado esa forma de hablar, ¿no? Y lo mismo lo que vemos, la música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios tiene un pueblo, un remanente, y dice, guardaos. No se conviertan, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Por lo tanto, necesitamos tener en cuenta esto. Y para mantener esa pasión debemos tener una fuerte convicción de lo que creemos. ¿Sabes que Pablo, en 2 de Timoteo, donde estábamos antes, en el capítulo 1 y versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo tenía una convicción fuerte en su corazón de en quién había creído. Él sabía en quién había creído y esa convicción era el fuego de Dios que estaba en su vida.
Y necesitamos tener esa convicción. Necesitamos estar firmes en lo que creemos. No creemos en una religión, no creemos, sino creemos en Jesucristo. Creemos en Dios y en su palabra. Y tenemos que proclamarlo, aunque nos cueste a veces la aceptación, aunque nos cueste a veces el que se rían de nosotros. Tenemos que tener una convicción fuerte, porque si no vamos a acabar, como dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por lo tanto, necesitamos firmeza, necesitamos afianzarnos, no en la iglesia, no en los hermanos, sino en Cristo. Él es nuestra roca y necesitamos estar firmes en Él y decir como Pablo, yo sé en quién he creído, porque todo lo que vemos es temporal, todo lo que vemos se mueve y cambia, nuestra propia vida, pero Dios es eterno. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es la roca eterna. Por lo tanto, necesitamos convicción en lo que creemos. Y referente a esta pasión, a este fuego, me acordaba de una enseñanza que escuché hace tiempo cuando éramos niños, creo que fue en Exploradores, sobre dos instrumentos que nos ilustran muy bien cómo debemos actuar y cómo debemos comportarnos. Son dos instrumentos naturales que se inventaron para la temperatura. Uno es el termómetro y el otro es el termostato. ¿Sí? Son dos instrumentos diferentes. El termómetro se inventó en el siglo XVIII por un tal Fahrenheit, ¿os suena? Gabriel Fahrenheit era polaco de origen alemán y en 1714 inventó un sistema, un aparato que a través del mercurio era capaz de medir la temperatura. ¿Sí? El mercurio tiene la propiedad de dilatarse y de contraerse con la temperatura ambiente que hay. Por lo tanto, el mercurio, como todos me imagino que tenemos algún termómetro en nuestra casa, ¿no? De mercurio, aunque ya casi todos son digitales, ¿no? Yo todavía conservo uno de mercurio, pues el termómetro nos marca la temperatura. Pero solo tiene capacidad para eso. Solo tiene capacidad para medir la temperatura. Mientras que el termostato es otro dispositivo que está conectado a una fuente o bien de calor o bien de frío. ¿Sí? Y lo que hace el termostato es que tiene la capacidad de regular la temperatura de manera automática. Es decir, controla la temperatura y todos, ahora que ya está llegando el calor, tenemos un aparato, la mayoría de aire acondicionado, ¿no? Y marcamos la temperatura que queremos. ¿Sí? Y ese aparato trabaja y trabaja y trabaja hasta llegar a esa temperatura. Y lo hace a través de un termostato, que como decía antes, es un aparato que sirve para controlar y transformar la temperatura del ambiente. Así que el termómetro sirve para medir y el termostato para controlar la temperatura. ¿Y esto de qué nos habla a nosotros o qué nos enseña a nosotros? Pues que al diablo le encanta los cristianos que son como termómetros, que lo único que hacen es medir la temperatura. Y lo que hacen es que mantienen, desgraciadamente, el pesimismo, cuando hay pesimismo, la inactividad, el miedo, el temor, la inseguridad. ¿Sí? Es decir, cuando somos termómetro,
y estamos en una reunión donde hay frialdad, pues nos mantenemos así. Y somos de la misma forma. No nos vemos interesados en trabajar para el reino, para cambiar no solo lo que vivimos en la iglesia, sino también lo que vivimos en la calle, en la sociedad. Y lo único que hacemos es a veces repetir, bueno, pues esto es así y hay que aceptarlo así, y nos encogemos de hombros porque lo único que hacemos es mantener o mostrar la temperatura que hay. Yo creo que todos nos hemos sentido así alguna vez, ¿no? Nos movemos por lo que vemos y nos dejamos llevar por la temperatura que hay. ¿Y cuántas veces hemos estado en un lugar donde hay una frialdad total y hacemos lo mismo, nos mantenemos igual, y no hacemos nada por cambiar esa temperatura? Pero, en cambio, cuando actuamos como un termostato, lo que hacemos es que no nos amoldamos a las circunstancias que nos rodean, sino que elegimos la temperatura a la que queremos llegar. Y eso es lo importante. ¿Qué es lo que quieres con tu vida? Ahí está la voluntad. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es la temperatura a la que tú quieres llegar? Por lo tanto, necesitamos ser termostatos para ser, como dice la palabra, sal de la tierra y luz del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay mucha oscuridad. A nuestro alrededor hay mucha oscuridad. Y si somos termómetros, eso no va a cambiar a nuestro alrededor. Pero, como decía antes, si realmente avivamos la pasión que hay en nosotros, esa luz va a crecer y esa obra de Dios va a crecer en nosotros. Jesús no paraba de trabajar. En Juan capítulo 5, versículo 17, cuando Jesús sana a un paralítico, en el capítulo 5 y versículo 17, al paralítico de Betesda, los judíos estaban enardecidos y estaban enfadados porque no aceptaban lo que Jesús hacía, y mucho menos que Jesús decía que era Dios. Y dice versículo 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, les decía Jesús. A Jesús no le importaba todo lo que los judíos pensaban y hacían contra él. Él decía, mi Padre trabaja y yo también. Y Jesús nos daba ejemplo de que no tenemos que mirar las circunstancias, no tenemos que mirar lo que nos rodea, sino nosotros tenemos que mirar al eterno Dios y servirle a Él. Y permanecer y perseverar a pesar de la frialdad, a pesar de la maldad, a pesar de la oscuridad, a pesar de lo que vivimos a nuestro alrededor. No importa, porque Dios está con nosotros. Y Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que perseverar. En Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 17, hay un texto muy conocido en el que Dios les dice a su pueblo, les dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Hay gente que se escuda en esto y dice, no, pero ¿para qué hacer las cosas? Hay que estar tranquilitos y mejor estar parados. Mira lo que dice la palabra. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Pero enseguida, en el mismo versículo, el 17, dice, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. O sea, no es estar quietos, sino sí, estad quietos y paraos, pero salid. Dice, mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Tenemos una lucha continua y ya lo dice la palabra. La lucha no es entre nosotros. Perdemos mucho tiempo peleando entre nosotros y mirándonos a nosotros con envidia, con celos, con tantas y tantas
miserias a veces. Pero la palabra claramente dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino es contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, nuestra lucha es espiritual y el enemigo está continuamente batallando e intentando que vivamos una vida en la carne totalmente, que vivamos solo en la carne, porque es el príncipe de este mundo, que es Satanás, es lo que está metiendo en la sociedad, solo mirar en la carne. Pero la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra, ¿no? Por lo tanto, necesitamos afianzarnos en el Espíritu de Dios y salir a pelear, porque el Señor estará con vosotros, dice la palabra. Y Él va a pelear por nosotros. Necesitamos ser termostatos y no conformarnos, porque si nos conformamos a este mundo, estamos perdidos. Ven conmigo a Romanos, capítulo 12. Vamos a leer un texto. Necesitamos recordar la palabra. Muchas veces decimos, sí, ya conozco la palabra, pero necesitamos recordar la palabra y recordarla, porque la palabra es viva y es eficaz. Y dice Romanos, capítulo 12, versículo 2, un texto que hemos leído muchas veces, pero tenemos que seguir leyéndolo y comiéndolo. Y dice, no os conforméis a este siglo, jóvenes y adultos, todos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a este siglo. Han pasado ya 20 siglos desde que se escribió esta palabra. Cada siglo ha traído su afán. La maldad no solo existe ahora, hace 2000 años había también maldad. Pero dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento lo vamos a adquirir en la palabra de Dios, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos que Dios nos transforme y que no nos conformemos a este mundo, porque es la única forma de que este mundo sea transformado también. Para transformar, necesitamos ser transformados primero. No podemos ser agentes de cambio si primero no hemos sido transformados. En Hechos, capítulo 17, versículo 6, había personas en aquel lugar, en Tesalónica, que estaban transformando, y no solo transformando, sino dice trastornando. Versículo 6, dice, el versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos. Cuidado con el ocio, cuidado con el no saber en qué emplear. Está bien divertirse, está bien, pero cuidado con el ocio. Dice, algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, a Pablo y los suyos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estaban trastornando el mundo. Con sus fuerzas no. El Espíritu Santo de Dios estaba en sus vidas para cambiar y transformar sus circunstancias, que no eran quizás mejores que las nuestras. Eran termostatos, no eran termómetros. Eran termostatos, agentes de cambio en sus vidas. Y para pasar, como decía, de termómetro a termostato, lo que tenemos que hacer es definir qué temperatura queremos. Que no te marque el mundo la temperatura, sino que el Espíritu Santo de Dios te marque cuál es su voluntad para tu vida. Cuanto más tengamos de Dios, más podremos y mejor podremos servirle. Un cristiano, cuando hace como un termostato, no se conforma con un cristianismo mediocre,
sino que busca y busca avivar ese fuego que Dios ha puesto en nosotros. Y como decía antes, es Dios quien hace su obra en nosotros. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es totalmente contrario a lo que el mundo enseña. El mundo dice: vive tu vida, haz lo que tú quieras, haz lo que busca tus deseos. Pero Pablo dice: estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, está hablando en el Espíritu, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Por lo tanto, deja que Dios pueda perfeccionar su obra en ti y que Dios te haga más y más parecido a Él. Necesitamos dejar a Dios que Él nos transforme, que Él nos cambie. Todavía hay mucho por cambiar, hay mucho todavía. Hay mucha carne por reducirse, hay mucho por cambiar en nuestra vida. En 2 de Corintios, si quieres venir conmigo, 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 18. Ya estoy terminando. 2 de Corintios 3, 18. Dice así, el 17 dice: porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Solo estando cerca de Dios vamos a ser transformados. Solo estando cerca de Él vamos a ver nuestro pecado, para que Dios pueda perdonarlo, para que Dios pueda sanarnos y para que Dios pueda cambiarnos. Esta sociedad necesita una iglesia fuerte, una iglesia que no ande en la carne, sino que ande en el Espíritu. No una iglesia emocional, no una iglesia, como yo digo, o como se dice, una iglesia almática, que viva solo de las emociones. No estoy hablando de las emociones, porque es fácil llevarnos por las emociones. Es fácil contagiarnos con las emociones. Dios es espíritu. Y hemos leído ahí que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y cuando Dios está en medio de su iglesia, entonces allí hay libertad. Y Dios es el que obra milagros. Dios sigue haciendo milagros. Y necesitamos que ese fuego que Dios ha puesto en nosotros se avive. Porque a veces nos dejamos llevar por las circunstancias muy fácilmente. Lo compartía yo el otro día allí en la cárcel. Es muy fácil dejarse llevar por lo que vemos a nuestro alrededor. Y a veces la vida es demasiado fluctuante, como leímos ahí en Efesios 4. No podemos seguir siendo niños que nos dejamos llevar por vientos de doctrina, por quien venga. Dios tiene que levantar hombres y mujeres fuertes en Dios, que Dios pueda usar para su gloria. Y que todos pongamos la vista solo en Él, no en la gente, no en la gente. Porque somos solo instrumentos en sus manos. Pero cuando todos ponemos la mirada en el Dios eterno, entonces Dios es glorificado en nuestras vidas y Dios puede obrar en su iglesia y en nuestros corazones. Pongamos nuestra mirada en Dios
No la pongamos en nadie, en ninguna persona. Ni aquí, ni en internet, ni en ningún lugar. Pongamos la mirada en Dios. Busquemos su presencia, cada uno. Que haya hombres y mujeres que aviven ese fuego de Dios para que las familias puedan estar también avivadas, para que la iglesia pueda estar avivada y para que esta sociedad pueda ser transformada, porque todavía Dios no ha cortado su mano, todavía Dios está salvando, ¿eh? No solo aquí, en tantos y tantos sitios que necesitan de la salvación. Vamos a orar y el Espíritu Santo de Dios está aquí. El mismo que estuvo en Pentecostés y que los llenó de poder en aquel lugar, en aquel aposento alto, es el mismo que está en nosotros. Cierra tus ojos, habla con Él. No sé cómo está esa llama en tu vida. O quizás a lo mejor no hay llama porque todavía no has dado ese paso de fe. Hoy es día de salvación. Hoy es día para que puedas tener un encuentro con Jesucristo, que puedas entregarle su vida, que puedas decir, como Pablo decía, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Quizás si no lo has hecho nunca, hoy es día para que puedas pedir perdón por tus pecados, arrepentirte y reconocer que Jesucristo murió en la cruz por ti y por tus maldades. Que Él se puso en tu lugar para que ahora Dios pueda justificarte en Jesucristo y que puedas aceptarle como tu Señor y tu Salvador. Que puedas vivir a partir de ahora en fe, con una convicción clara de en quién has creído. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Poderoso Dios, sopla sobre nuestras vidas, oh Dios. Sopla en ese fuego, oh Dios, para que ese fuego sea avivado en cada corazón, oh Dios. En el nombre de Jesús, como un viento recio o como un silbo apacible, sopla sobre nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, sopla sobre nuestras vidas y aviva el fuego que hay en nosotros. Señor, no queremos ser niños fluctuantes, oh Dios, llevados por todo viento de doctrina, Señor. Queremos afianzarnos en ti, Señor, la roca eterna, la roca de los siglos. Señor, y te queremos pedir en esta mañana que tu fuego, Señor, sea avivado en nuestros corazones, oh Dios. Señor, que ese fuego arda en nuestras vidas, Señor. Que ese fuego arda, que también queme, Señor, todo aquello, oh Dios, que ha de ser quemado en nuestras vidas, Señor. Que nos purifique. Señor, que ese fuego nos purifique también, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Obra con poder en cada una de nuestras vidas. Señor, y te ruego por tu iglesia, Dios, para que podamos ser una iglesia fuerte, una iglesia avivada, Padre. Y que, Señor, oh Dios, tú puedas hablarnos cada momento, Señor, individualmente, Señor, como iglesia, como familias, Padre. Que tú perdones, Señor Dios, todo pecado, Dios. Que tú perdones todo pecado. Señor, te pedimos perdón en esta mañana. Señor, por toda falta, Señor, de diligencia, Señor, por todo conformismo, oh Dios. Señor, te pido perdón, Señor, oh Dios, por acomodarnos, Señor, tantas veces. Convertirnos solo en termómetros que solo medimos la temperatura de nuestro alrededor. Señor, y yo te pido que nos ayudes a ser termostatos, Señor, a cambiar las circunstancias que nos rodean, Señor.
Ayúdanos a transformar, oh Dios, nuestra realidad allá donde estamos, Señor, oh Dios. Señor, que seamos agentes de cambio, Dios, pero primero transfórmanos a nosotros, oh Dios. Cámbianos, oh Dios. Sigue cambiándonos, Señor, y haznos más como tú, Señor, por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Oh, Santo Dios, Santo, Santo, Santo eres tú, Señor. Gracias porque tú eres paciente, Señor, porque tu amor sobre nosotros, Señor, es eterno. Y tu misericordia, Señor, es eterna, Dios. Te queremos adorar, oh Dios, en esta mañana. Dios, adoramos, oh Dios. Que ese fuego del altar, Señor, esté siempre encendido, Dios. Que esté siempre encendido, Padre. Y tú seas glorificado en cada una de nuestras vidas, Padre. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues aviva el fuego de Dios en ti y que podamos glorificar a Dios en cada una de nuestras vidas. Que Dios os bendiga en esta semana. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos a las 11:30.